pachapi, kay kawsaypi, kay ñampi purinajunchik. Ama makimanda kacharirishpa ñukanchik runa kawsaykunapi sisarishunchik. Sumak napayta apagukumanda chaskipaychik. Ari, kay Abya runa llaqtakunapika ñukanchik yuyaykunaka puchakunapa, urkukunapa, alpa mama mañakunapimi wacharishka. Ñukanchik kawsayka pachamamawan paktami purinchik. Shinami kallarinchik imatashi rikugrinchik. En nuestro programa del día de hoy veremos Trenzando Saberes, una producción del Centro de Culturas Indígenas de Perú. En nuestro segmento Mishkishimi aprenderemos a nombrar a los miembros de la familia en quichua. Y conoceremos cómo se llevó a cabo el primer encuentro intergeneracional de músicos quichuas en Peguche. Y por último conoceremos a José Romero, un pintor cotacacheño. Así empezamos nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos todos y todas a Bajo un Mismo Sol. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunajupanguichi. El Centro de Culturas Indígenas de Perú, Chirapac, con el apoyo de Oxfam Canadá, Huapiconi y Clacpi, nos trae un nuevo corto, producido por jóvenes indígenas en Ayacucho. Veamos esta vez Trenzando Saberes. Abueluymi ñawpaq runa, achka yachayniyuq, aswanja manam llumpayta rimanchu. Ñawpaqtaqa maqtachakapti usutapi sirwikuqa vakajara. Usutapi pura chapuanaqa parapi carnaval pashanku hinatin wiñaron hinaspa mana takiyachu qala wiñaron kayqa hinatin saltar sawakuykus pasha. Paymi imakunatapas vakajaramanta ruran. Ruanmi asutikunata, warakakunata, riendaskunata. Primero igualanara. Kayna partisqa. Kayman partirunki, kayta mapartishapi. Kunanmi kuskayku asutita sinpasaqku. Chay asutija mana warmakuna kutipakunanpaqmi. Matapan ya, eran chicos agu. ¿Qué necesita? Jawates bagi am baldeerta. Semana Santapija asutijkus warmakunata. Mana kutipakunankupaq, allin wiñanankupaq. Chaymantapas llamkaysapa kanankupaq. Ñuqamantaqa mana asutija warmakuna maqanapaqchu. Aswanja rimanakuspa allintaqa kawsasun. Allinta talkanki? Arika. May. Teja, ahora sí. Chayna yamchi, chayna chal teng. Chaya charo kiñami. Amam jigan kichu, char baris kan kiñami, tejan kichu mat. Amam masian kichu. Kakayna quedaron ahora. Soy que chay, pero hubo una tanita nang soy chiqui. Que mandiga que no hay. Sincero. Voltearon. Allí cruzar ya. Trome. Guayo, apagan kuriakut, chakirun. Asutin dice, taxa chanchi mata, asutis taitanchi mamanchi uyanchi derechuta. Remai kokokta crean sayokta imap uyanchi con arcasta. Wasipichakut jaritapas. Guaramakapi papai asutio. Inas astiras consuelo campos con el tiempo, churiquita chayna manejan, imanispat manejan. Kachaki chay con hinating takapachay ko sumartil dyan, tigras, intiusan. Hokpi takapachay con que hasta macha colebra ina niya. Hina ya chakiros pa kabiar milla pa jala. Hokpi
chayna hukta kayta pues hukta chaki chayri taka pues sumak chakana bines pa hubiera yo pasado con que sumak chari kay kuria kay mantaro asun imata pues okulasita warakata ninki warakata kay namuti ki domingo pe sumakata kay tuwaran ka autom ke po kuswa kay natin domingo kay na imat na itikip kuchustik warakata na itikip kaya ka putiro ay konki ancha allinmi abuelonchikunapa yachaynin waqaychay chaykunatam ñuqanchikpas yachachinanchik mana chinkananpaq. En Perú, como en otros lugares de nuestro continente, seguimos empeñados en visibilizar nuestras realidades desde nuestro sentir y nuestra propia mirada. Así debe ser. Los pueblos originarios debemos ejercer nuestro derecho a la comunicación porque son nuestras verdaderas cosmovisiones. Las sabemos y las entendemos nosotros, los pueblos originarios. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Ñukanchik runa shimita yachajuna pacha chayamurkami mashikuna. Kunan kay pachakunapi rikushunchik imashami ñukanchik ayllukunata shutichina. ¿Qué es esto, abuelito? Es un álbum de fotos, mijito, de toda la familia. ¿Me muestras? Sí. Pero en quichua te voy a enseñar, porque no sabes, ¿no es cierto? Bueno. Mira, aquí estoy yo, con tu abuela, de hace muchos años. ¿Sabes cómo se dice abuelo? No. Abuelo, hatun taita. Abuela, hatun mama. ¿Quiénes son ellos? Son mis hijos. Hijo es Churi, hija Ushi. Son tus tíos. Ah. Tío se dice tío taita y tía mama. Esos son mis papás, ¿verdad? Sí, cuando se casaron. ¿Cómo se dice papá y mamá en quichua? Taita y mama. Si mi mamá es Tushi, mi papá. Sería Masha, mi yerno. Mira, fotos de los primos. ¿Y qué somos nosotros para ti? Son mis nietos. Nieto es Hatun Churi, nieta es Hatun Ushi. Rumi, vamos a jugar. Apúrate. Ya, vayan nomás a jugar. Bastante aprendiste. Abuelito, ¿cómo se dice hermanos en quichua? Hermano se dice Wauki. Hermana se dice Pane. Pai hatun taita. Asha ñukanchik wasikunapi shina huyaywan rimashunchik. Ayllu pura yanaparishunchik. Chaymi tayta mamakuna wasipi rimashunchik, wawakunapas yachahushpa katichu. Shinaka kayandi punchakunapi ashtawan yachahushpa kay mishki shimipi katipashunchik. A continuación, como siempre, les compartimos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Juan Túqueres nos escribe:
Primero, quiero felicitarles por su gran programa. Muchos éxitos y continúen con pasión sus reportajes que nos motivan y nos enseñan muchísimo de nuestra cultura. Me encanta, Dios les siga bendiciendo. Nieves Ruiz nos dice, felicitaciones, es un lindo programa y me gusta mucho. Saludos a todo el equipo que conforma este gran trabajo audiovisual. Juanita Quilumbango nos escribe, les saludo desde Colombia, qué magnífico programa. Son de mucha riqueza cultural sus reportajes. Éxitos y saludos a todos quienes conforman Bajo un mismo sol. Jusico Torres nos dice, siempre interesante como en todos los capítulos. Felicitaciones. Gracias por sus mensajes y continúen suscribiéndose a nuestras redes sociales. Llama puñalayan, achija manjat tukuy punja shinan. Ucha llankay. Llankanata yachahuchunmi kachamurkatayta kunaka. Kamba kawsaypallata miyari. Ucha shinanki, mikuna ishra kidankimanra. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata shinji llankachikunawanqa ama pandapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. En la comunidad de Peguche, en el cantón Otavalo, músicos adultos de la generación de los primeros Mindalaes se juntaron con 50 niños y niñas de la escuela de la Cascada de Peguche para compartir lo que estos experimentados maestros han aprendido en sus viajes por el mundo y que las nuevas generaciones sientan lo que ellos sintieron. Una de las riquezas culturales importantes que posee la comunidad de Peguche es la música quichua. Aquí este talento ha evolucionado y aportado mucho al fortalecimiento de la cultura y la identidad de los quichuas. Los Mindalaes de los años 80 la impulsaron todavía más, cuando cientos de jóvenes, siguiendo los pasos de sus padres y abuelos, se arriesgaron a viajar y compartir nuestra música por todo el mundo. Estos intérpretes, ahora ya experimentados músicos Mindalaes, han querido compartir su experiencia musical y sus vivencias a las nuevas generaciones. Mi nombre es Jaime Pulgachi, yo soy de aquí de Peguche y creo que la herencia que tenemos como músicos artesanos nos lleva a que en el espacio que tengamos tratemos de compartir la música más que todo, y ese ha sido el proyecto de compartir con los niños lo poco que se sabe en la cuestión musical. La idea nació sencillamente porque, bueno, en la inauguración del Parque Raimi participaron los niños de la Cascada de Peguche. Entonces me quedó esa imagen de que las niñas y los niños estén haciendo una sicuriada. Entonces nosotros como músicos que hemos viajado y hemos tratado de compartir con músicos bolivianos desde antes, hemos aprendido cómo es la sicuriada, las zampoñadas y todas esas cosas. Y dije, no, pues ¿por qué no compartir nosotros con nuestra experiencia, un poco de experiencia que se tiene en la cuestión musical y con las ganas que tienen los niños? Se me vino esa imagen, dije, no, con los niños y nosotros tocando sería una cuestión muy linda, muy interesante. Transmitirlo, la energía que hay que poner en cada nota que se toca, cada instrumento que se ejecuta, ¿no? Entonces, eso fue la idea nada más, compartir nuestras experiencias con las ganas que tienen los niños. Y en las redes convocamos a toda la gente que está interesado en colaborar y gracias a Dios han venido y están compartiendo con nosotros. Es una cuestión de compartir más que todo. Acudimos a los ensayos de este interesante proceso de intercambio de experiencias, donde encontramos a los músicos Mindalae con alrededor de 50 niñas y niños que siguen la tradición musical de sus padres. Son estudiantes de la Unidad Educativa Cascada de Peguche.
sí vemos un mes más o menos venimos repasando. Ha sido muy bonita la experiencia de saber una nueva cultura y aprender a tocar un nuevo instrumento. Y como verán es muy divertido porque sale del sentimiento y puedes expresarte mucho en eso. Durante los ensayos hubieron invitados especiales que les compartieron charlas sobre la importancia de la música para las culturas andinas. En el último ensayo se contó con la participación del reconocido músico boliviano David Ordóñez, quien aportó también con sus buenos mensajes a los niños. Me alegra de sobremanera ver niños ecuatorianos tocando música boliviana. Para mí es admirable, sorprendente. Ponte la mitad, no sé. Yo creo que de esto se ha de enterar Bolivia. No. Esta música viene del altiplano de Bolivia, pero no es exclusivamente de Bolivia. Esta música es de toda la región andina. Todos los que estamos en los Andes somos de esta música, venimos de esta música. Y esta música es la que nos ha identificado y es la que sobrevive hasta ahora, porque esto viene desde antes de los incas, ¿no? Hoy, el grupo realizará una presentación en la Plaza Cultural de la Comunidad de Peguche. Será el momento culminante de este primer encuentro intergeneracional de músicos. Han ensayado bastante y su repertorio musical está dedicado a las madres de la comunidad, evento organizado por la autoridad local por el Día de las Madres. Fueron los que nos incentivaron a aprender, entonces les agradezco y igualmente que el resto de los padres incentiven a sus hijos para que no se pierda esta tradición, que continúen con más niños, jóvenes, enseñándoles más para que no se vaya perdiendo y que mucha gente sepa que es muy divertido, interesante aprender nuevas formas de aprender. Por ejemplo, con la música podemos aprender a expresarnos mejor, entonces sería mucho mejor para nosotros. Mamakunapa basket pukshaykuna tukurikpimi kay Tantanajuika aparirka. Junta parroquial ñawpaman ampak mashikunawan, shinallata Peguche ayllu llaqtamanta mamakunawan. Kay pukshaykunaka mamakunapa killapimi rurarin. Kay Tantanajuypika rukukunapash, wawakunapash, paykunapa mamakunaman huyaylla takikunata karashpami tukurirka. Ñami yachapankichik mashikuna shinaka kay shamuq watakunapi rita ushapankichik aymura killapi. Sumaqlla pachakunata yalipankapa. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichik. José Romero tiyuka Kotakachi ayllu llaqtamanta shuyuq runami kan. Payka wawamanta pachami yachahurka kay ruraykunata. Kay tiyupa ayllukunaka alpawan sumaq mankakunata rurashpa kawsan. Chaymanta mashi Joseca shuyunakunapi viñarishka kunanka sumaqlla llankaykunata rikuchin. Hola amigos, ¿cómo están? Les invito a que pasen a mi lugar de trabajo. Vamos para que conozcan. Mi nombre es José David Romero Vilatuña, tengo 22 años. Mi profesión y lo que estoy ejerciendo es la pintura y la escultura. Mis indicios en el arte fueron desde la escuela, pienso yo, desde niño, porque cuando mi papá dibujaba, mi deseo era imitar lo que él hacía. Entonces yo cogía un papel, un lápiz y representaba lo mismo que mi papá hacía. Entonces creo que desde allí empezó todo, y cuando ya estuve en la escuela se fue perfeccionando un poco, pienso yo,
Y en realidad yo no pensaba seguir esto de lo que es el arte, sino que al contrario pensaba ser, digamos, como algo común, digamos, seguir físico, matemático, sociales, químico. No me imaginaba que el talento que tenía podía llegar a ser una profesión. Entonces, cuando yo estuve en el colegio, inicialmente no estuve en el de artes, sino en el de música, que es en el Luis Ulpiano de la Torre. Y gracias a un licenciado que daba clases ahí de dibujo, él vio el talento que yo tenía. Las notas que tenía en el dibujo eran sobre 10, 10 sobre 10, entonces él vio el talento y me recomendó con el Instituto Daniel Reyes. Mis padres fueron los que más me apoyaron porque fueron los que me dieron esa luz, digamos, de decir de que no debo depender de nadie, sino de que yo debo hacer las cosas por mí mismo. Y como bien explicaba de que mi papá tiene indicios de artista también, él fomentó en mí también eso, entonces me inculcaron y me están apoyando aún así, me siguen apoyando mis papás. Bueno, yo en primer lugar estoy agradecido con Dios porque Él es el que me dio la habilidad y sin Él yo nada podría hacer. Entonces, al comenzar en el tecnológico, me iba imaginando nuevas metas. Me nacían sueños de que podría realizar exposiciones con compañeros, podría participar en concursos, ganar, dar clases de arte. Hay veces que nos impide también la poca sociabilización del arte en las personas. No lo toman con mucho valor, piensan que es algo simple y nada más, es algo pasajero. No valoran esa riqueza que tiene el arte de que una persona está en un cuadro plasmando y que no simplemente es pintar por pintar, sino que uno se siente, uno quiere expresar a través de la pintura, a través de un dibujo. Me encanta mucho lo que es el surrealismo, lo que Salvador Dalí representaba en sus obras. Quizá hay veces que los seres humanos por medio de sueños no podemos interpretarlo por palabras, pero por medio del arte uno puede expresar muchas cosas. Quiero dar a conocer qué significa cada una de las obras, el significado que tiene para mí y lo que puede también llegar a expresar. En el cuadro que vemos aquí es un desnudo, es de una mujer. Lo que quiero representar aquí es la delicadeza, la belleza, la sencillez que tiene la mujer, ya que nosotros somos también, nacemos de una mujer. Entonces la temática que se veía aquí es de que por medio del color y por medio de la textura pueda expresar no solamente lo que algunos piensan que es el sexo débil, sino de que las mujeres también son impulsadoras, emprendedoras, tienen liderazgo. Entonces los colores que se puede ver aquí en el tono natural de la piel representa lo clásico que es la mujer y también lo que ellas pueden llegar a hacer. En el cuadro que vemos aquí abajo es un paisaje. Como bien decía, a mí me gusta realizar lo que es paisajes y eso se me hace un poquito más sencillo a mí representar. Hay veces que nosotros caminamos y solo pasamos sin darnos cuenta de los detalles que tiene una casa, quizá una casa antigua o una casa moderna. Hay veces que no sabemos que hay algo siempre que nos llama la atención y en ese caso yo he plasmado por medio de un cuadro un rincón de un paisaje rural. Acá en cambio es una obra en la cual me inspiró bastante también, tanto por la Semana Santa que hubo, sino también por la fe que llevo. Creo en Dios, creo que las personas también deberían creer en Dios. Creo también de que Jesús es nuestro Salvador y que Él vino a morir por nosotros y que por ende Él es el único camino, la verdad y la vida.
Este cuadro es una representación artística por medio de elementos naturales, que son los granos que se da aquí en Cotacachi, que es el frijol, el maíz, las habas. También le mezclé un poquito el canguil, la lenteja. Entonces se trata de poder simbolizar tanto la riqueza de la madre tierra, de lo que nos produce, lo que el sol también contribuye para que pueda haber una buena cosecha, una buena siembra. Entonces este cuadro lo hemos elaborado con un compañero que se llama Cristian Duque. Fue para un concurso de comida que estábamos haciendo con la Universidad Católica. Entonces nos dijeron que tenemos que ingeniarnos qué elementos naturales se podría representar en un cuadro y qué simbolismo poder darle a la madre tierra y al sol también. Entonces se nos ocurrió realizar este cuadro y creo que logramos poder captar lo que ellos querían. Cada elemento, por mínimo que parezca, en las aves, las tejas, un manto, unas verduras, tiene mucho simbolismo para mí. Creo que cada artista que realiza su obra siente como a un hijo tener una obra y realizar una obra. Es muy difícil poder estar en el camino del arte, pero con constancia, con fe en Dios y con la ayuda, colaboración de personas que de buen corazón nos apoyan, este camino del arte va a llegar a un buen éxito. Entonces motivo a que sigan en la programación también, que puedan sintonizarlo y que a cada uno de los que organizan este programa también puedan ser bendecidos, y agradecerles mucho por la oportunidad que me brindan. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Kulpimi imagutapash munashpaka yachahuykunawanga paktachinchi ñukanchi muskuykunata. Shinchi arishpa katina kanchi. Shinapacha mimashi. Sinchi samaykunata hapishpa hatun ruraykunata paktachita ushanchik. Tukuchinchik mashikuna ali tutata charipangichi. Suman muskuykunata charipangichi.